Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a nuestro webinar de COVID-19, retorno seguro al trabajo. Estamos por empezar y los dejo con nuestro presentador, Eduardo Guerra. Hola, bienvenidos a todos y todas a este webinar. Como se mencionó, trata sobre COVID-19, retorno seguro al trabajo. Mi nombre es Eduardo Guerra, soy director senior para las Américas en Tube Ryland, ¿sí? Y vamos a hablar del tema. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta sesión? Es el siguiente temario, ¿no? Vamos a empezar con una plática de las experiencias de Tube Ryland durante COVID-19, lo que podemos comentarles de estos últimos 7 meses y de ahí compartirles lecciones aprendidas. Esto es como para establecer una referencia donde podemos entrar aquello que queremos comentarles de procesos que hemos desarrollado para ayudarlos durante el tiempo que dure esta pandemia o cualquier otra pandemia que pudiera venir a futuro, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. Partiendo de explicarles el proceso de verificación, en qué consiste, cómo lo hacemos, cómo los podemos apoyar. Entonces, algunas recomendaciones también en un entorno seguro al trabajo, ¿no? Eso también sale de la experiencia que hemos tenido estos últimos 7 meses. Algunos beneficios de la verificación COVID-19, o sea, lo mínimo que nosotros pensamos que les puede ayudar a ustedes, que va a ser benéfico. Al final del día es proteger la salud de todos nosotros. Yo creo que esa es parte. Y un tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas ya las pueden ir haciendo, se van a ir recolectando, ¿verdad?, en el tiempo, y luego, si podemos, las agrupamos por índice temático y las vamos contestando. Habrá algunas que se repiten, veremos ahí. Y de todas formas, en caso de que no nos diera el tiempo, porque solo tenemos 60 minutos, no queremos abusar del tiempo, que es muy valioso para todos nosotros, del tiempo de ustedes. No queremos abusar de eso. Pero la promesa está de que les vamos a contestar por email a todas las preguntas que queden pendientes. Empezamos primero con las experiencias que hemos tenido nosotros. Bien, en los últimos 7 meses, como empresa a nivel global, en 6 regiones que estamos comprendidos, que comprenden nuestras operaciones, hemos estado trabajando con el COVID-19. Febrero de este año, como parte del grupo directivo global de la división Sistemas, algunas personas, colegas dentro de este grupo, nos reunimos en diferentes partes, y esta vez tocó que nos reuniéramos en Katowice, en Polonia. Tenemos un centro de servicio donde, tratando de eficientizar el uso de recursos y una respuesta más rápida a los requerimientos de ustedes como clientes, se estableció este centro de servicio y fuimos a ver las instalaciones, las operaciones, y ahí se nos presentó la situación que ya estaba en China e iniciando en Italia. Entonces, como empresa que nos dedicamos al tema de hacer seguras las operaciones de nuestros clientes a nivel global, vimos la necesidad de crear una fuerza de tareas, se le llamó Corona Task Force, con responsables en 6 regiones. A mí me tocó y todavía soy responsable de las Américas, en esta fuerza de tarea para el COVID-19, cómo enfrentar el COVID-19 en 7 países, desde Canadá hasta Chile. Y están representadas todas las divisiones de negocios. Como primera parte de la tarea, bueno, es cuál sería nuestro plan de continuidad de negocios para enfrentar el COVID-19 bajo 3 fases, ¿no? La fase de preparación, la fase de contagio y la fase de retorno seguro a la operación, que es el tema del día de hoy, de este webinar, ¿no? También tuvimos que hacer diferentes acciones de continuidad de negocio en diferentes temas. En el tema financiero, todos nos es claro que el flujo de capital es rey en este momento, o desde que inició la pandemia. Temas de medidas legales,
contractuales con nuestros clientes y nuestros proveedores. Algunos de ustedes ya han pasado por eso. Temas de recursos humanos, donde ya estábamos en un proceso de reorganización y nos afectó también la parte del COVID-19 en ese proceso de reorganización. Medidas que tienen que ver con las operaciones para el cuidado de nuestro personal, para el cuidado de nuestros clientes, de nuestros proveedores y en general, y de la sociedad en general en los países donde operamos. Eso está parte de nuestra misión, es asegurar el bienestar en los procesos que estamos evaluando, ¿no? Es el tema de seguridad y de bienestar está ahí. También una cuestión de los preparativos, la cuestión de hacer análisis de riesgo previo a poder visitar las instalaciones de ustedes o regresar al trabajo. Son varios temas, es una serie de acciones en diferentes fases. Y para esto tuvimos que definir una serie de puntos de quiebre, donde ahí se definía cuándo pasábamos de una fase a otra. Es claro que al trabajar en diferentes países, también las decisiones de gobierno de cada país pues afectaban esos puntos de quiebre cuando pasábamos de una fase a otra fase. También tuvimos que desarrollar escenarios. Al principio pensábamos, bueno, de corto y de mediano plazo. Ahorita ya son de mediano y largo plazo, por lo que ustedes ya saben. Vamos a hacer algunos comentarios también de esto. Pero también posibles resultados, desde situaciones, digamos, benéficas, buenas, hasta escenarios de catástrofe, ¿no? Es el escenario donde tuvimos un contagio de toda una operación completa, una oficina, un laboratorio, etcétera, enfermos graves y demás, situaciones también de ese tipo y cómo íbamos a reaccionar. Una vez que se estableció este plan de continuidad de negocios con estas acciones por diferentes fases, teníamos que darle una continuidad. El elemento de continuidad en estas situaciones es crítico. Entonces, tuvimos seguimientos diarios con resúmenes semanales y aplicando las mejores prácticas, porque pues traíamos ya el background, o sea, la referencia de lo que estaba pasando en China y lo que se estaba desarrollando en Europa. En el caso de las Américas, como somos sin contar a África, somos la última región, traemos un desfase en la parte de contagios y sin embargo ahorita somos la región, las Américas, con mayor número de contagios por una serie de situaciones. Eso nos dio tiempo, al menos en nuestras operaciones, de aplicar las mejores prácticas que ya habíamos visto, implementado y probado, sobre todo en China, Asia, Pacífico y después en Europa. De ahí generamos también guías específicas de acción. En el caso de nuestra división, como tomamos cartas en el asunto desde el inicio, desarrollamos guías para hacer análisis de riesgo antes de ofrecer un servicio, los cuidados al estar dando un servicio, qué hacer en caso de que tuviéramos contagios, cómo prepararnos en las oficinas para un regreso seguro y dentro del regreso seguro también se generaron guías para el trabajo en casa, o sea, el trabajo remoto, ¿no? Y estas guías después fueron utilizadas por todas nuestras divisiones con mucho éxito, nos ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos, para todo este trabajo que se desarrolló, aparte de las referencias de lo que ocurrió en Asia y en Europa, utilizamos dos fuentes de información, el Robert Koch Institute en Alemania y el CDC en Estados Unidos, el Center for Disease Control and Prevention. Esas son las dos fuentes de información que tenemos, de información científica, de información técnica, que no trae ningún tipo de influencia por cuestiones políticas, económicas o culturales de alguna región o de algún país. Y basado ya en las experiencias y ustedes, los clientes o clientes potenciales que nos decían que qué íbamos a hacer en el tema, pues ya con toda propiedad pudimos definir servicios. En este caso, ya trabajábamos mucho con el servicio hotelería en temas de cuestiones de calidad y sanidad. Se crearon las guías para el sector hotelero o hospitalidad que se le dice, porque incluye, aparte de hoteles, otro tipo de servicios que incluyen huéspedes temporales y la parte de multisectores.
Y ha sido un camino cuesta arriba, pero cada vez vemos llegar a la meta, aunque ahorita, al menos en las Américas, ya saben, estamos en la explanada o en la meseta, ¿no? En el plató, en cuanto a la cuestión de contagios. Estamos en esa meseta desde hace prácticamente 2 meses, con incrementos en número de contagios y número de muertes, pero vamos a decir que seguimos manteniendo lo que tenemos en esto, esperando que realmente ya a finales de este año empecemos a ver algo real, sobre todo si ya tenemos acceso a las famosas vacunas, ¿no? Que ya va a haber muchas opciones de vacunas. De las lecciones aprendidas en estos 7 meses, es muy importante tener acceso a información actualizada y veraz que no esté influenciada por otros temas, ¿sí? Y somos una empresa muy aplicada a la parte de ingeniería, a la parte tecnológica, entonces en eso nos basamos, ¿no? Y siempre estamos compartiendo, como les había mencionado, las mejores experiencias. Muy importante es no tener un solo plan de acción, sino trabajar con diferentes escenarios y diferentes resultados para cada escenario. ¿Por qué? Porque esto nos permite adaptarnos según lo que vaya pasando. Y ustedes ya lo saben, los cambios son muy dinámicos. Cuando empezamos con el Corona Task Force, con la Fuerza de Tarea Corona, cada semana había requerimientos de información nuevos, cada semana había situaciones que había que ajustarnos dentro de las acciones que ya estaban determinadas y era necesario precisamente por lo que está pasando, ¿no? Es una situación global, no voy a insistir más en el tema y es totalmente algo que no se tiene conocimiento. Todavía el día de hoy estuve participando, pues como atendiendo a un webinar, no siendo expositor de un médico responsable del tema de COVID-19 en el Hospital ABC de la Ciudad de México, y es una información muy valiosa la que nos está diciendo y nos confirma lo que nosotros, algunas de las cosas que ya habíamos mencionado, que ya habíamos aplicado y que utilizamos de día a día al prestar nuestro servicio. Otro de los puntos importantes, y esto tiene que ver también con la participación de todos, hay que insistir y reforzar, todos somos parte de la solución o en este momento de la contención del tema en todos los niveles dentro de la organización, y hay que trabajar mucho con la mentalidad adecuada. El mindset de la gente tiene que estar focalizado a aquello sobre lo que se tiene control o influencia, con información actualizada y no andar especulando cosas, ¿no? Es lo que es. Otro de los puntos es que tenemos que estar muy prestos a adaptarnos al cambio. Los seres humanos somos, disculpen la expresión, animales de hábito, ¿no? Los hábitos nos dan confianza en que tenemos un cierto control. Cuando nos piden cambiar un hábito, una forma de ver la vida o de vivir la vida, nos es muy difícil y siempre hay una resistencia al cambio. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que tener la curiosidad de preguntarnos muchas cosas y tener, como les dije, diferentes fuentes de información. Otro de los puntos es trabajar con la gente en el tema de resiliencia. Esto no es un sprint en una carrera de 100 metros. Esto es una de 4x400, o si quieren verlo, es como un maratón. Y a estas alturas estamos muy desgastados, estamos muy cansados, hemos escuchado muchas cosas, hay mucho ruido alrededor, mucha desinformación, y de repente negamos las cosas y decidimos hacer cosas contrarias a lo que se nos pide, que es el deber ser, y entonces vienen las consecuencias. Y tener un enfoque de reinvención, esto es estar adaptados a pequeños cambios continuos, precisamente por esos cambios que vienen o que nos estamos enfrentando prácticamente de semana a semana. El tema de lo que es reinvención lo quieren ver así, muy sencillo, tenemos una curva de maduración en las organizaciones, en los proyectos, en productos y servicios, y viene una etapa de declinación cuando esto ya no funciona, cuando esto ya no es más solicitado, cuando la empresa ya tiene mucha competencia. Entonces, el tema aquí es que en lugar de esperar a la etapa de declinación o de que ya no es efectivo aquello que utilizamos, desde la etapa de crecimiento, empezar a ver esos pequeños cambios para hacer las cosas más rápidas, con mejor calidad,
o en este caso estarme adaptando a las situaciones cambiantes de lo que está pasando al enfrentar esta pandemia. Al final del día, lo que tenemos que hacer es tener esa mentalidad, ese enfoque hacia la reinvención, de que los cambios es una constante en la vida y entonces hacer esos pequeños ajustes de manera continuada. Esto en algunas estructuras jerárquicas organizacionales es difícil porque implica involucrar a todos los niveles de la empresa. A veces tenemos una cultura de esperar a que hacen todos los demás y empezar a reaccionar. Y aquí hay que cambiar un poco ese enfoque. Esa es parte de las lecciones aprendidas. Nosotros como empresa, en base a lo que ya hemos platicado, de lo que pasó en estos 7 meses, y haciendo el análisis de riesgo de la viabilidad de ofrecer una solución similar a lo que habíamos aplicado en nuestra propia organización para nuestros clientes, definimos lo que se llama la verificación COVID-19, servicios que se pueden dar en sitio o de manera remota. Y voy a explicar un poco esto. La verificación en sitio, ¿sí?, es cuando ustedes implementaron un protocolo, una serie de procedimientos, siguiendo sobre todo el marco normativo legal que aplica donde están operando, en base a cómo enfrentar la pandemia. ¿Sí? Entonces ustedes lo implementan y nosotros vamos a verificar el grado de efectividad, esto es, si están cumpliendo al 100% con estos protocolos, los que ustedes hayan definido, y verificar que los resultados obtenidos son los esperados. Eso es lo que hacemos en una verificación en sitio. En una verificación remota es para todos aquellos de ustedes que al no ser actividades esenciales o al estar en semáforo, para el caso de México, todavía en rojo, no les permite operar. Sin embargo, vamos a ver más adelante, esto requiere de tiempo, entonces hay que hacer una planeación muy similar a lo que hicimos nosotros y hay que hacer una preparación de cómo aplicar esta preparación. Por poner un ejemplo es, trabajo en oficinas, tengo que regresar a las oficinas. Tengo un plan de las medidas a implementar, pero tengo que preparar las oficinas, tengo que preparar los señalamientos, los dispensadores de gel desinfectante, las separaciones entre espacios de trabajo, la parte de ventilación. Todo eso tiene que estar preparado antes de que el personal llegue a las oficinas y lo mismo en ciertas otras operaciones. Eso nos lleva tiempo, eso nos lleva a tener que definir recursos, a tener que aplicarlos. Entonces, no es nada más la etapa de planeación, también la etapa de preparación antes de que ustedes estén operando. Podemos ofrecerles también este servicio precisamente para que desde el inicio vayan bien encaminados. O si hay alguna pregunta sobre algo que dicen, quiero hacer esto o esto, ¿por dónde me voy? Bueno, pues esta sería la mejor opción. Pero al final del día ustedes van a decidir. Entonces tenemos ahorita estas dos opciones. En verificaciones remotas, solo para darles algunos ejemplos, hemos realizado a nivel global ya más de 1000 servicios en sistemas de gestión tipo ISO. Esto ya lo hemos hecho a remoto. En México, por un cliente que tenemos del sector oil and gas, hemos realizado ya más de 30 auditorías remotas para verificaciones de proveedores de una empresa del sector petróleo y gas, oil and gas, que incluye temas de medio ambiente, seguridad y salud. Y ya hemos dado servicios en el tema de COVID-19, que es el tema. Entonces, tenemos experiencia en esto, tanto en sitio como remoto, si fuera el caso. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos para el proceso de verificación? ¿Sí? Nosotros utilizamos o desarrollo un checklist que está basado en un checklist de Alemania, ajustado a la normatividad aplicable al día de hoy en México. Acuérdense que todo esto puede cambiar. Y el servicio está agrupado por el tamaño de la empresa. Si es empresa grande, mediana o pequeña y micro. ¿Sí? Y hay una serie de requisitos a verificar. En el caso de la empresa grande son 78 requisitos, empresa mediana 68 y en la micro 45 requisitos. Son una serie de temas, vamos a hablar de ellos de manera general, que es lo que verificamos. Hay algunas otras consideraciones que no necesariamente están dentro del marco legal aquí en México, pero de las experiencias que tenemos de otros países, ¿ya? Consideramos que
que es bueno mencionarlas, hacemos algún tipo de recomendaciones y hay temas que estamos validando si los incluimos o no. Por mencionarles uno de los temas, tenemos el tema de la cuestión de que el virus puede ser transmitido en áreas cerradas que están sujetas bajo climatización, el uso de aires acondicionados. Puede ser que las corrientes de aire hagan que la distancia de 1.5 metros, 2 metros no sea suficiente. Hay un estudio en Europa que ha demostrado que ha viajado esto hasta 5 metros bajo esas condiciones. Lugares cerrados con climatización. Hay algunos estudios también que se han hecho, 2 al menos en Estados Unidos, con resultados similares. El tema aquí es que eso no lo hemos visto que sea una cuestión de tipo legal todavía en los países. Nosotros a nivel interno como empresa lo que hemos decidido es lo siguiente. Como nosotros rentamos espacios de oficinas y no podemos influenciar en el dueño, ya sea de la operación o el dueño de la oficina, para algún cambio en los sistemas de climatización y o ventilación, la medida dentro de las guías que tenemos para trabajo en oficinas es, aunque se respete la distancia, vamos a seguir utilizando cubrebocas o mascarillas, punto. Y así nos quitamos ese problema, ¿no? En la medida en que esto sea mandatorio, lo vamos a incluir o lo vamos a poner como una recomendación cuando hagamos las verificaciones. Hay una serie de temas en estas verificaciones que cubren las medidas de ingeniería o estructurales. Aquellos de ustedes que han estado en el tema de seguridad y salud, en mi caso yo soy auditor para temas de seguridad y salud, tanto en sistemas de gestión como iniciativas de responsabilidad social en la cadena de suministro, siempre el elemento preventivo es el que por excelencia esperamos encontrar, ¿no? Haya o no un marco legal, pero es esto. Entonces, las medidas de ingeniería o estructurales es aquello que impide a la persona, esto es que la persona decide si hace algo o no. Entonces, estas medidas impiden que la persona pueda hacer algo, ¿no? Entonces, las incluimos, las verificamos, tanto en las áreas de entrada y salida del trabajo, ¿ya? Aquello que controla el acceso de las personas, en las áreas comunes, porque es donde probablemente, y esto también depende de las medidas administrativas, es donde se junta el mayor número de gentes en determinados tiempos. La hora de la comida, ¿ya? Los comedores, los vestidores cuando entramos y salimos, los casilleros, si es que están separados de los vestidores, puede ser que no tenga comedores, sino cafeterías completas. Las salas de reuniones que comentaba, nosotros tenemos ahí un protocolo de reuniones no más de 2 horas, pero ahora es, aún con la distancia, pues vamos a tener que usar nosotros en Tucraila los cubrebocas de manera mandatoria. La parte de salas de espera para visitas, las áreas de recepción, ustedes ya lo saben, cuando llegamos a algún sitio de trabajo, pues pasamos por algún filtro primero en la caseta de entrada y después en la recepción hasta que la persona que nos va a atender nos va a recibir al área de recepción. Y a veces pues, se junta personal, ¿no? Yo no sé si les ha pasado los días en que los proveedores van a cobrar cheques, cuando todavía se acostumbra a pagar con cheques, pues en las áreas de recepción se llena de personas. Otro tema son las áreas de oficinas o administrativas. En el caso de nosotros tenemos guías donde estamos, en los países donde ya podemos regresar a trabajar, lo hacemos de manera escalonada. Hasta ahorita para nosotros, para Tucraila, es 3 días en oficinas, 2 días trabajo remoto. ¿Sí? Entonces, y en Alemania es una práctica establecida también. Entonces, es ver en las áreas de oficinas o administrativas cómo se está manejando esto, como ya había comentado, la señalización, el espacio, barreras que se hayan puesto. En el proceso productivo, y acuérdense que esto incluye no nada más los procesos clave, o sea, aquellos que son la razón de ser de la empresa o aquellos que dan el servicio, sino que también incluimos aquello que ayuda a sostener el proceso, ¿no? Las áreas de almacenes, las áreas de producto terminado, las áreas de mantenimiento, las áreas de toda la parte donde llegan transportistas, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los sanitarios por obvias razones, ¿no? Ahí también hay gente que llega ahí y a veces también, pues, acuérdense, después de la hora de la comida, antes de la hora de la comida,
en los breaks, ¿no? O sea, los descansos que se dan en los diferentes horarios de trabajo. Entonces, vamos a verificar esto. Las medidas administrativas organizacionales son lo que ya son los controles, ¿no? Los controles que establecemos, que pueden ser procedimientos, pueden ser registros, checklists, donde dan evidencia a través de los registros de qué fue lo que sucedió. En particular, pues en las áreas de entrada y salida, acuérdense que el primer filtro es el área de entrada. Checamos la temperatura, checamos, dependiendo de lo que hayan establecido, que traigan su cubrebocas, que se limpie con gel al accesar, si hay tapetes sanitizantes en el piso para el calzado, etcétera, etcétera. Y lo que se establece en todas las áreas de trabajo, ¿no? Porque acuérdense que si trabajamos por turnos, puede ser necesario que haya que hacer acciones concretas durante los turnos o de turno a turno. Otras de las cuestiones que vemos también es el equipo de protección personal. Nosotros desde que empezamos, lo primero que se nos dijo es utilicen su mascarilla, ¿no? ¿Sí? O cubrebocas. Y pues adicional, cuando prestamos servicio, traemos también la visera, ¿no? En la plática del día de hoy, este doctor en la ABC pues, dijo, ahorita lo más efectivo es el equipo de protección personal y el mínimo es precisamente lo que les acabo de mostrar. En el caso de nosotros se decidió desde el inicio por un tipo de cubrebocas, llamémoslo así mascarillo, pero de 3 capas. Y es lo que seguimos utilizando y la visera para proteger cualquier cosa que pudiera llegar con el viento. Es claro que si usan lentes, hay más protección, pero la recomendación es traer el equipo completo. La parte de capacitación es fundamental, lo hemos vivido nosotros. Hemos reforzado esto, insistido en que no sea una sola ronda de capacitación y nos volvemos a olvidar, sino cada 2 meses estamos pidiendo al mínimo a nuestros gerentes que trabajen con todo el personal. Tenemos capacitaciones en línea, pero también tenemos capacitaciones remotas con el personal donde verificamos el entendimiento. También repasamos esto con la gente que ya está dando en actividades esenciales, está dando el servicio en sitio. Oye, verificaste esto, checaste aquello, ¿qué pasó? O sea, no es nada más el reporte de la actividad que se presenta como resultado del servicio, sino también toda la cuestión en cuanto a que ellos se protejan y protejan a los clientes. Entonces vemos la parte de capacitación, el mínimo que se espera pues es aquella capacitación gratuita que está la del IMSS, pero es claro que esperaríamos que hubiera capacitaciones específicas de los sitios para el entorno, ¿no? No que se queden genéricas. La otra parte es la promoción de la salud, ¿no? Y parte de la promoción de la salud, pues ya saben, ¿no? Hay precondicionantes de edad, hay precondicionantes de enfermedades previas. El problema aquí en México, uno de los problemas es que a veces no sabemos que estamos enfermos, porque hasta que no tenemos un síntoma grave, ¿sí? O algo que nos duela fuerte, no vamos al médico, no estamos... no tenemos la cultura de hacer estos chequeos. Entonces es bien importante la promoción de la salud en las empresas para hacerse esos chequeos. Anteriormente había muchos servicios gratuitos también. Digo había porque están ahí, pero habría que desplazarse, ¿no? Y ante la situación actual, pues lo que queremos es estar en la casa hasta que no nos indiquen lo contrario. Pero había servicios gratuitos en el IMSS que podíamos accesar a ellos precisamente para checar temas de la diabetes, temas de la presión arterial, temas de la obesidad, etcétera, etcétera, que se vuelven ahora ante este virus en factores de riesgo. Entonces, esos son temas importantes. La parte de los sistemas de gestión que se aplica solamente a empresas grandes, ¿por qué? Porque ya los procesos son más complejos, es mayor número de gente, ya verificamos todo esto. Y adicionalmente un anexo fotográfico que nos demuestra aquello que estamos en cumplimiento, está la evidencia, y aquello que en un momento dado hubiera que corregir. Las ventajas de esta verificación y que se genera un reporte, ¿verdad? Que es el mismo checklist, es el reporte, más el anexo fotográfico con un resultado del grado de cumplimiento, ¿sí? Nosotros tenemos un gradiente ahí contra el protocolo, cuál es la situación de la empresa, basado en riesgo, ¿sí?
Esto es el riesgo muy alto, el riesgo medio o el riesgo bajo. Lo que estamos esperando como resultado de los esfuerzos es que el riesgo sea bajo. Si no, bueno, habrá que implementar una serie de medidas para bajar el nivel de riesgo abajo. Entonces, damos ese anexo fotográfico, damos un resumen de por cada uno de los elementos el tipo de riesgo que encontramos con la evidencia auditada, basado en un muestreo, es claro, y un gráfico, ¿no? Entonces, tienen esa información que es de ustedes, pero si en un momento dado algún cliente se las pidiera porque quiere ver al detalle qué hicieron y cómo están, lo pueden entregar, porque es propiedad de ustedes. Al final del día, lo que esperamos es un resultado que les ayude a ustedes a bajar el nivel de riesgo de las operaciones. ¿Cómo trabajamos? El flujo del proceso en el caso de que ustedes consideren que los podemos apoyar en enfrentar esta situación. Tenemos, bueno, empieza todo con una solicitud de verificación. Lo que les pedimos es que lo hagan de 4 a 6 semanas de la fecha plan que ustedes consideran es la fecha para poder hacer la verificación. Ya sea porque un cliente se los pide, ya sea porque internamente lo pusieron. ¿Por qué? Porque tenemos que asignar recursos y hay otros temas que vamos a ver. Una vez que ustedes solicitan, esto es a través de un contacto con un asesor comercial, les pedimos que nos llenen una solicitud de información que nos les enviamos. O sea, es información que necesitamos de ustedes para cotizarlos. Y esto le da una formalidad al proceso, ¿no? No nos gusta hacer esto por llamadas telefónicas o un correo que nada más llega, quiero este servicio. Necesitamos que lo hagan de manera formal, porque así podemos hacer un análisis. ¿Por qué? Porque verificamos si la información es completa para cotizar y tenemos que hacer un análisis de riesgo. Por procedimientos internos, tenemos que ver el grado de riesgo de prestarles el servicio a ustedes y verificar el grado de riesgo de nuestro personal, o sea, que esté bien para poder ir a darles el servicio. Dependiendo del análisis de riesgo y la información, entonces podemos decirles si les podemos dar el servicio o no les podemos dar el servicio. En algunos países ha sucedido que hay regiones a las cuales no estamos impedidos de llegar. O sea, el gobierno no permite el acceso a esos lugares. Entonces digo, mira, no podemos hasta que esto esta medida de control la quite el gobierno o de una especie de permiso especial, etcétera, etcétera. A veces hay que llenar una serie de requisitos de gobierno para poder movernos en algunos países. Entonces, a veces a través de esto decimos no podemos en las fechas o no podemos darte el servicio ante esta situación. Cuando ya esto queda claro y todo está bien, entonces cotizamos el servicio y necesitamos que ustedes acepten el servicio. A partir de ahí, oficialmente, iniciamos el proceso. Antes de que haya una aceptación de ustedes del servicio, no podemos. Por eso hablamos de las 4 o 6 semanas. Una vez que ustedes lo aceptan, entonces nosotros pasamos al área de programación para asignar un verificador, un auditor que va a dar el servicio. Una vez asignado, él se pone en contacto, él o ella se pone en contacto con ustedes, les manda un plan de verificación y revisan los protocolos, porque así como ustedes nos enviaron información, él tiene también que verificar si ustedes tienen protocolos para los contratistas o para los prestadores de servicio que tenemos que considerar para poder visitarlos. Y nosotros decirles, bueno, qué es lo que tenemos ya como protocolos propios para poder darles el servicio. Entonces, aparte del plan, hay que ver la logística de cómo vamos a hacer esto y también la revisión de protocolos. Una vez que está esto, bueno, pues ya se llega la fecha o las fechas y ejecutamos esto. Hay 3 formas de recabar la información, que es el recorrido en sitio, lo que se observa en la operación. Vemos también la parte de revisión documental de todas aquellas medidas administrativas y hacemos entrevistas a los responsables para sustentar evidencia de aquello que ustedes están haciendo, sobre todo los resultados. En el caso de la parte que es nada más planeación y preparación, donde ustedes todavía no están operando, esto lo haríamos de manera remota. Lo que solicitaríamos es el acceso a la información o que le enviaran con tiempo para poder hacer una revisión y luego interactuar con ustedes. Ejecutada la revisión, hay un reporte y un plan de acción en el caso de que hayamos encontrado que el riesgo es muy alto, alto o medio. Entonces pediríamos acciones concretas para subsanar el tema y bajar el nivel de riesgo. Y esto es a través de un plan de acción y también les damos algunas recomendaciones basadas en la experiencia que tenemos en el tema. Para el caso de los riesgos muy alto, alto y medio, tendríamos que regresar al sitio
para verificar que realmente se implementaron acciones que bajaron el nivel de riesgo. Y en el caso de que tienen ustedes ya un riesgo bajo como resultado, emitimos una constancia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de la constancia. Y esto lo sustentamos con revisiones semestrales. ¿Por qué? Porque necesitamos el refuerzo externo para que ustedes estén seguros que no han bajado la guardia, para ver si ha habido algún cambio que hubiera que integrar, pues les avisaríamos con tiempo. Si ustedes tienen cambios dentro de la organización, etcétera, etcétera. Un periodo de un año es un tiempo muy largo y ustedes lo han visto contados estos cambios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema que salió de una persona en Hong Kong que por segunda vez tiene COVID después de un viaje a España. La primera vez tuvo COVID ahí en Hong Kong, en China, y ahora detectan que tiene un virus que tiene 24 diferencias con el virus original con su primer contagio. Entonces el virus ha mutado. Entonces cambian las situaciones, o a lo mejor ya se hace para ese tiempo, cuando volvemos a revisar los 6 meses, ya es mandatorio el tema de la cuestión de usar mascarilla en lugares cerrados con climatización. No lo sabemos. Esto es muy dinámico. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas revisiones para ver las actualizaciones. Y una vez que ustedes demuestran, basado en un muestreo y en el tiempo asignado, que tienen un riesgo bajo, se emite una constancia de conformidad, como la que están viendo ahí, ustedes en su pantalla, ¿sí? Y lo que decimos es que la organización que fue auditada ha implementado un plan específico con medidas administrativas, de ingeniería, higiénicas y de prevención para la reducción del riesgo de contagio, según protocolo de retorno seguro COVID-19, aplicable a las siguientes actividades en el centro de trabajo. Y son las actividades que evaluamos en el momento de la visita. Si ustedes incluyen alguna más, no va a ser incluida en el alcance de esta constancia. No decimos tampoco que están cumpliendo con la ley, sino con sus protocolos, y esto baja el riesgo de contagio, que al final todas las medidas dispuestas por gobierno son preventivas, es lo que buscamos. Y es claro que hay otras medidas que también se revisan, que en el caso de contagio, ¿cómo haces para evitar que se extienda el contagio dentro de la operación? Normalmente lo que hacemos pues, es que le pedimos a la gente que esté en aislamiento en su domicilio, o en su momento, bueno, si ya tiene algunos síntomas de cierta gravedad, pues va a tener que ir a un médico o hospitalizarse. Acordémonos que hay gente que tiene cuestiones muy leves, un poco de gripe y todo. Hay gente que es asintomática y sin embargo se hace una prueba o estuvo en contacto con alguien que tiene el contagio y bueno, se presume que puede estar contagiado, o la prueba nos dice que sí tiene el contagio y entonces pues hay que aislar, no lo vamos a traer a la operación. Entonces, ese es el resultado final, y ahí mismo se indica que el resultado positivo está sujeto de una vigilancia semestral. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones tenemos para desarrollar y mantener un entorno seguro del trabajo basado en todas estas experiencias de los últimos 7 meses? Aparte de tener la fuerza de tarea o un grupo que dirige las actividades, se tienen que definir responsabilidades y rendición de cuentas a todos los niveles de la empresa. O sea, no es nada más asignar la responsabilidad, sino también cuál es la consecuencia de no seguir con lo establecido en la empresa. ¿Sí? Ahorita tenemos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay gente que está, las universidades que están regresando, ya pusieron suspensiones a estudiantes que estando en los campus no están usando, por ejemplo, los cubrebocas. ¿Sí? Y ese es el tema, ¿no? Acuérdense que la Ley Federal de Trabajo también estipula ahí nuestros códigos de conducta y los reglamentos internos de trabajo establecen también sanciones en el caso de no cumplir con lo establecido por los procedimientos, y en este caso, pues, con mayor énfasis, ¿no? Entonces, cada quien tiene que saber que somos responsables de qué cosas y qué consecuencias si no cumplimos con estas responsabilidades. En ciertos niveles, pues también tendríamos que definir niveles de autoridad para la toma de decisiones. Aquí, en serio, hay que actuar muy rápido. No es una cosa de a ver qué pasa o vamos a esperar alguna situación que puede ocurrir, ¿verdad? No. Sí, es claro que ahorita traemos la situación de que vemos el final del tubo porque hay una vacuna, pero la vacuna en este momento no está.
No está. Entonces tenemos que seguir esto. Y aún con la vacuna se va a tardar tiempo su distribución. A lo mejor van a ser varias vacunas, van a tener un tiempo de efectividad. No lo sabemos. Entonces hay que seguir todos los lineamientos indicados para la parte preventiva. Muy importante verificar continuamente el mantenimiento y los resultados de los protocolos. O sea, la capacitación es buena, pero hay que hacer el control. Hay un dicho en Alemania que dicen que la confianza es buena, pero el control es mejor. Entonces, dentro de los protocolos, ¿cuáles son sus rutinas? En el tema de seguridad, ya lo saben, son las inspecciones de seguridad y salud. ¿Sí? Es el estar checando continuamente. Entonces, y acuérdense, en temas de seguridad y salud, la muestra es 1. ¿Sí? O sea, marcamos un punto negativo, marcamos una no conformidad en el momento que una persona no trae la mascarilla, una persona que no mantiene la distancia, una persona que nos damos cuenta que no sigue las medidas de limpieza de su zona de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es claro que todo esto tiene un costo adicional al costo de operación normal? Sí, pero siempre decimos que el personal es el recurso más valioso de la organización. Y aquí lo que nos estamos jugando es el bienestar y la vida de las personas. Muy importante comunicar, comunicar, comunicar todo el tiempo, de manera continua, de manera honesta y directa a todo el personal sobre la situación. Sí, hay que hablar con la gente sinceramente, directo, de qué está pasando, las consecuencias y no ocultar las cosas. Nosotros, por ejemplo, acá semanalmente estamos verificando el número de casos de contagio y la situación de los probables contagios y también analizamos las causales de esto. Yo te voy a llegar ahí a un tema, ¿no? Muy importante, la gente, como les decía, hay que tener esa mentalidad, ese mindset, ¿sí? Para focalizarnos en lo que tenemos control o influencia. Aquello que no tenemos control, ¿para qué le dedicamos tiempo? Centremos los esfuerzos del personal de la organización a aquello que podemos tener control o influencia, ¿sí? Y esto, el equipo de protección personal, dentro de la operación y cuando salimos de la operación y las medidas preventivas en casa son muy importantes. Y eso es lo que hay que pedirle a la gente que no se preocupe si va a haber vacuna o no, que se preocupe por la parte preventiva. Muy importante ser congruente en lo que se dice y lo que se hace, predicar con el ejemplo. No le pidan a la gente que use el equipo de protección personal, que no sabe todo, y luego posteen ustedes en Facebook, como decimos acá, la carne asada, ¿no? Por todos los familiares, sin ningún tipo de protección. Hay que ser congruente. Si decimos que la gente es importante y no tenemos mascarillas para la gente, o sea, o los cubrebocas, o los geles sanitizantes, o hacemos la limpieza necesaria, no tenemos recursos, no es congruente esto, ¿sí? O sea, si le vamos a pedir a la gente que asuma un riesgo, vamos a protegerlos de la mejor manera posible. Muy importante, y ese es el comentario que les comentaba, nosotros hemos tenido, tenemos hasta el momento, en estos meses, los últimos 3 meses, 40% de los contagios que hemos tenido es por cuestiones personales o familiares, decisiones de la gente fuera del trabajo. En nuestro caso, casi en todos lados donde tenemos oficinas, hemos estado desde el mes de marzo en trabajo remoto, trabajo en casa, exceptuando laboratorios de prueba, porque ahí pues tiene que llegar el producto para hacer las pruebas. Y cuando hemos hecho el análisis de esto, de por qué los contagios, cuando no han sido al estar proveyendo un servicio o que alguien viene al laboratorio, ha sido por cuestiones de nuestras relaciones familiares o decisiones personales. Entonces es bien importante incluir a la familia y todo aquello que hacemos en la operación, en el sitio de trabajo, se puede caer porque en la casa no cuidamos estos temas. Yo sé que estamos muy desgastados, yo sé que estamos desesperados por muchas cuestiones, pero yo, por ejemplo, por eso siempre tengo aquí esto, ¿sí? Yo siempre pienso como que si estamos en una nave espacial y hay que estar con todo el equipo, porque sabemos que no puede sobrevivir ni 3 minutos en condiciones adversas. Entonces, es aguantarnos un poco más de tiempo, trabajar con la gente, que nos esperemos un tiempo más y vamos a salir de esto. Y muy importante ahorita es trabajar todos como equipo, ¿no? Por eso estamos ofreciendo este tipo de soluciones. Todos somos parte de la solución. Hay que cooperar con estos esfuerzos, tanto con los clientes, con nuestros contratistas y nuestros proveedores. Ustedes ya saben, contratistas y proveedores, en la cuestión financiera, ¿no? Todas las medidas que hemos tomado y demás. Pero hay que trabajar. Si necesitan capacitación y la podemos proveer, hagámoslo. Si necesitan alguna recomendación de algún proveedor de equipo de protección personal y los podemos ayudar, ayudémoslos. Tenemos que
trabajar todos en conjunto. Y acuérdense que otro de los temas, aparte lo comenté, las decisiones personales, es la exposición de nuestro personal cuando se trasladan a los sitios de trabajo, sobre todo si no tienen su propio medio de transporte o no lo provee la empresa y tienen que usar el sistema público. Insistirles mucho en las medidas de seguridad. Sabemos que las medidas de distancia a lo mejor no, pero las medidas de higiene, las medidas de sanitización, utilizar su protector solar, que no les importa lo que las gentes digan o piensen de ellos, que se protejan. Muy importante es, como dijo Winston Churchill, never, 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 ever give up. Nunca se den por vencidos. Esto ya nos faltan unos cuantos meses más, 6, 8 meses más, probablemente ya salimos de esto. Y siempre hay que ir por la milla extra, siempre dar, ahorita no es el tema de ser egoístas, hay que ayudar, ¿no? Y en el tema social, en lo que puedan ayudar con la gente que menos tiene, eso es una petición personal, háganlo, por favor, véanlo de cómo podemos ayudar a nuestra comunidad alrededor de nosotros en estos tiempos, ¿no? Esa es la parte de cuanto a cómo desarrollar unas recomendaciones para desarrollar y mantener un entorno seguro. ¿Cuáles son los beneficios de esta verificación? Es parte de lo que ya he mencionado, vuelvo a insistir. Ustedes van a tener una evaluación objetiva, sistemática, imparcial, sin filtros. Nosotros no tenemos ningún interés de decir cosas que no son o que estén influenciadas por alguna situación particular. Esta es la situación, ¿sí? Y lo que te vamos a decir que necesitas hacer es para reducir los riesgos en diferentes fases. Si están en la fase de planeación y preparación, los podemos apoyar. Si ya están en el retorno seguro y tenemos que mantenernos por los meses que faltan, máximo probablemente un año, ¿sí? Vamos a reducir riesgos. Acuérdense que cuando traemos la ceguera de taller, cuando nos desgastamos y todo, tendemos a obviar cosas. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado los hábitos. Creo que sí es muy importante estar trabajando con la parte de los hábitos. Entonces, cuando viene un tercero, nos ayuda a ver áreas de oportunidad, nos trae recomendaciones. Y esta reducción de riesgos nos ayuda a reducir el potencial, pues ya sabemos lo principal, la parte preventiva, contagios, pero aunado a esto, el no cumplimiento con el marco legal nos puede llevar a multas, paros y hasta cierres de operación. Entonces, no nos expongamos a eso, tratemos de hacer lo que debemos de hacer. Siempre van a contar ustedes, como lo he comentado ahorita, información actualizada, veraz y soportada por casos de éxito. No solamente dentro de nuestra organización, sino que hemos visto dando otros servicios a otras organizaciones de muchos sectores y en muchas partes del mundo. Cuentan ustedes con nuestra experiencia global y regional, siempre al alcance para contar diferentes sectores industriales, diferentes áreas de empresa. Si llegan a necesitar un servicio similar en operaciones que tienen en otros países o son filiales de otro país y les preguntan, podemos apoyarlos también haciendo los contactos necesarios. Y van a tener ese reforzamiento semestral de la implementación y resultados de los protocolos. Yo no sé si lo han visto, ¿no? Pero cuando anunciamos que va a haber una auditoría, una verificación de un externo, la gente luego se pone las pilas, ¿no? Está atenta. Aquí, si lo reforzamos con la verificación interna, pues ahí hacemos el match, ¿no? Donde está el refuerzo. Entonces, esto es más que nada una inversión por la prevención y sobre todo por aquello que decimos que es el elemento más importante de nuestra población, que son las personas, ¿sí? Aquí yo creo que más que esto llevamos el compromiso ya no nada más de nuestra propia organización, sino también de nuestras familias, cuidar a nuestras familias y yo creo que a la sociedad en general. Si todos ponemos nuestro granito de arena, no tenemos que esperar a una decisión que venga mandatoria de algún tipo, podemos hacer algo y ayudarnos todos en este tiempo. Bien, en base a eso, entraríamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé, ahí Edgardo, si ha habido más preguntas de las que había previas que hubiera que contestar. Ahí coméntame, por favor. No tenemos preguntas por el momento, no veo alguien que haya hecho alguna pregunta. Ok. ¿Podrían entonces comentarnos en el chat aquellos de ustedes que están ya trabajando, operando? O sea, pueden poner retorno o pónganos planeación o planeación y preparación. ¿Podrían para más o menos darnos un poco cuenta de en qué situación se encuentran?
No les comentamos, ¿verdad? Que va a haber un libro electrónico para aquellos que hagan preguntas, ¿verdad? No, no les comentamos. Ah, bueno. Tenemos 20 libros electrónicos en el tema de reinvención para aquellos que estén interesados y o hagan preguntas. Aquí ya tenemos comentario de Daniel. Ajá. Ellos comentan que están en retorno. Ok. ¿Te parece, Eduardo, si abrimos micrófono de algunos de ellos que quieran participar? Ah, sí, también adelante. ¿Sí? Que abran, que levanten la manita y les vamos abriendo el micrófono. Que levanten la manita, esa está buena. Yo me acuerdo en alguno de los primeros webinars decían esto, que levantáramos la mano y yo estaba levantando la mano, pero había que levantarla en la En la aplicación. plataforma. Y escribí en el Mira, chat. Sí. ya hay más preguntas. A ver. Tenemos a Héctor Canales. Ajá. Dice, referente a la ventilación natural, ¿qué es lo Ujú. mejor si las oficinas son rentadas? Lo que les comentaba es usar el cubrebocas, aun cuando esté a la distancia. Esa es la recomendación de nosotros. No es que legalmente ahorita sea obligatorio, pero está el tema. Y déjenme les comento aquí un caso con un gerente allá en Sudamérica. Él se contagió, estuvo sus 14 días, un poquito de calentura nada más, un poquito de dolor de cuerpo, no le pasó nada. Él ya tiene más de 60 años, sí, y algunas otras condicionantes. Y yo le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Dice, Eduardo, solo salgo cada 2 semanas a hacer las compras porque cuando pasó esto su familia se fue a otro lado, trabajando remoto en casa. Dice, solo voy al supermercado y lo único que me puedo imaginar es que fue en el supermercado. Entonces ya no le pregunté más, pero hubo dos situaciones. Hubo algo por contacto y se tocó la cara, ¿sí? O se bajó la máscara en el supermercado pensando, pues no hay gente, ¿verdad? Pero estaba la cuestión por ahí en el aire. Entonces la recomendación es eso, porque si no puedes ventilar bien cada determinado tiempo, nosotros en las oficinas lo que tenemos es la instrucción de ventilar cada 2 horas, sobre todo en salas de reunión. Pero ahorita estamos con el uso obligatorio de los cubrebocas, cuando hay un cierto número de personas en ciertas áreas. Ese es el único, hasta ahorita lo que sabemos, ¿no? Ok, aquí tenemos ya está participando más. Ajá. Alfonso Córdoba, él comenta, en el ámbito de la construcción, ¿recomiendas utilizar careta junto con el casco y lentes con cubrebocas? El problema es como con los soldadores, ¿no? Cualquier cosa que les pongas adicional les molesta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la construcción, y esto no es de ahorita, por ejemplo, cuando trabajamos con elementos que sueltan sílice y lo respiras, ¿no? Pero a la gente no le gusta tener el cubrebocas porque dice que no puede respirar, que hace mucho calor. Es claro, están al exterior entre 30, 40, 45 grados. Pues imagínense, ¿no? Entonces lo mínimo sería el tema de usar el cubrebocas, ¿sí? Los lentes, la visera, ¿no? Eso lo veo complicado porque van a sentir que no ven, si sudan mucho, yo no sé si han visto, también se pone el bao y no ves. Yo diría que con eso y los lentes, pero pues el cubrebocas es lo mínimo, ¿no? Ahí la ventaja es que cuando la construcción es todavía obra negra y está abierto, hay mucha ventilación y normalmente no andamos todos pegados, es hasta la hora del lonche o cuando vamos por el material o cuando nos vamos a cambiar es cuando nos juntamos, pero en una obra negra, pensando en un edificio, pues estamos todos más o menos dispersos. Entonces yo diría el cubrebocas. Claro, si la gente quiere usar los lentes, pues qué bien, y si hay quien aguante la visera, pues todavía mejor. Si es construcción y ya estamos más avanzados, pues ya estamos encerraditos, ¿no? Y ahí sí ya hay que hablar con la gente. Pero en el área de construcción, pues ustedes saben cómo es el personal. Es difícil de convencerlos. Ahí ustedes saben cómo negociar con ellos. Siempre es ofrecerles algo. Yo no voy a decir qué,
y entonces ellos lo ven como una ventaja, ¿no? Adicional. Aquí, Ya, esos son los Rubén. tacos. Esa es la barbacoa, los sábados o lo que sea. Ok, tenemos aquí otro comentario de Rubén Ruiz. Ajá. ¿Cómo están preparando a las MIPYMES el retorno si solo toman en cuenta cumplir con el 30% máximo del personal? Ese es un problema, ¿sí? Ese sí es un problema. O sea, las medidas son estándar. Y ahí no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, está definido. ¿Sí? Las MIPYMES sí van a, dentro de todo esto, lo que vamos a ver es que va a haber muchos negocios que van a cerrar. ¿Sí? No pueden operar y no tienen ni siquiera el recurso para cubrir con esto. Cuando yo les mencionaba el trabajar con sus proveedores y contratistas, y ahí disculpen, pero esto es personal, ¿no? ¿Podemos echarles la mano de alguna manera? Yo que soy el cliente, que soy más grande, pudiera hacer algo por un tiempo. Es tema de reflexión, ¿no? Nadie los obliga. Ok. Aquí tenemos una de Marinza de México. Uh-huh. ¿Es válido apoyarse en el rendimiento de los equipos en home office para determinar si es viable el retorno versus el costo de las medidas de adaptación para trabajar en una oficina? Esta evaluación podría ser parte del plan de retorno o el assessment para medir riesgos. Sí, miren, es bueno que tengan un análisis de riesgo previo a, y luego vienen las medidas. En muchas organizaciones se ha tomado la decisión de quedarse en trabajo remoto. En nuestro caso, no. Nosotros lo que hemos hecho, o cuando podamos regresar, pero lo que está pasando en Alemania, es que estamos trabajando 3 días sí y 2 no. Ese es lo que se está haciendo ahorita. Y la idea es no tener demasiada gente en un sitio. Ese es como reduces. Si esto va a afectar la productividad, no lo sabemos. En el caso de nosotros no ha pasado. Y quiero también serles muy sinceros. En países europeos, en el caso de Alemania o en el caso de Estados Unidos, los gobiernos proporcionaron ayuda a las empresas para poder mandar a la gente a trabajo reducido en casa. ¿Qué quiere decir? El gobierno ha estado pagando el 60, el 70% del salario y las empresas han estado pagando el 30%. ¿Sí? En el momento en que se acaba este apoyo gubernamental, regresamos a las oficinas, pero tenemos que bajar el riesgo, porque ahorita la empresa paga el 100% del salario, pero lo que no queremos es enfermar a las gentes, o algo peor, ni tampoco poner en riesgo a nuestros clientes. Entonces, cada empresa tiene que decidir. Lo mínimo es lo que marca la ley, a menos que la evidencia les muestre lo contrario. Y eso ya es una decisión de cada empresa. Muy bien, aquí Daniel nos comenta que en Tamaulipas es mandatorio el uso de cubrebocas. No Sí, lo el sé. gobierno lo puso. No, él nos Sí. comenta que ahí lo Pues eso pusieron. está bien, ¿no? Les digo, el doctor del hospital ABC lo dijo muy claro. Ahorita usen su cubrebocas. Él dijo de 3 capas, pero bueno, cubrebocas. Usen la mascarilla, claro, estamos los que usamos lentes, ¿no? Pero es la cuestión, dice, la mascarilla te cubre un poco, pero evita que te toques la cara. Ese es el tema. Dice, en promedio la gente se toca 20 veces al día la cara, o a la hora, no me acuerdo, no sé. Digo, porque yo no me imagino 20 veces así, pero al día, vamos a decir. Y ese es el punto de contacto. Entonces, eso es lo que está pidiendo. Ya el que se nos pida la mascarilla obligatoria, y lo es inclusive en Alemania, en unas ciudades, y en Suiza, en unas ciudades es la mascarilla en sitios públicos, transporte público y escuela, en otros no. Sí, y ahí hay muchos temas que son decisiones político-económicas, pero lo que dicen los expertos es, ¿ayuda a reducir? Sí. ¿Tienes la distancia? Mejor aún. Las manos, excelente. Okay. Es lo que conocemos hasta ahorita. Pero qué bueno que en Tamaulipas lo están haciendo. Eduardo, prácticamente ya estamos llegando al hora límite. ¿Quieres seguir? ¿Tienes tiempo? ¿O los contestamos? Hay varios comentarios todavía, los podemos contestar por correo. Aquí el tema es decisión de los participantes. No están obligados a quedarse más tiempo. Si los que hicieron las preguntas quieren quedarse un poco más, está bien.
pero de todas formas vamos a circular las preguntas y respuestas a todos. De mi parte, pues muchas gracias y acuérdense que juntos creamos un entorno seguro de trabajo, todos. Y les dije, pues ahí les estoy mostrando el mínimo que esperamos de todos ustedes y de nosotros. Claro, ahorita estoy trabajando en casa, ¿no? Y no hay nadie más aquí cerca. Si no, pues traería mi cubrebocas. No sé, los que hicieron las preguntas quieren quedarse un poco más de tiempo, no tengo problemas. Sí, de hecho la gente está clamando Ya, que continuemos. ok, no se nos va a cortar el servicio, la plataforma, ¿no? Por tiempo. No, 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 Ok, de la eso no siguiente tengo. pregunta. Ok. Aquí Rubén Ruiz nos comenta, las autoridades mexicanas no están pidiendo un plan para el retorno seguro, el análisis del riesgo no es parte de la cultura de la industria de la transformación. Es importante difundir esta gestión. Miren, aquí hay un tema, casi les digo, por la revisión de otros esquemas en responsabilidad social, prácticamente todas las empresas grandes, ¿sí? O filiales de transnacionales o empresas globales tienen lo que se llama el plan de contingencia, que ese sí lo tenemos por cuestiones de seguridad y medio ambiente aquí en México, un plan de contingencias, pero tienen también un plan de continuidad de negocios. Y desde hace tiempo en esos planes de continuidad de negocios se veía el tema de las pandemias, pero con el enfoque de cómo vamos a entrar a operación más rápido, o sea, cómo le vamos a responder a los clientes o cómo vamos a poder operar más. El detalle contra una cosa como COVID-19 no estaba así porque es la primera vez que se presenta en la historia del mundo, al menos de lo que está registrado. Sí, por eso hay que, dentro de esos planes hay que hacerlo. Lo de la cultura de hacer el análisis de riesgo, nosotros sabemos, ¿no? O sea, el salir en automóvil a cualquier lado es un riesgo superior a tomar el avión. Sin embargo, cuando choca un auto, se mueren mucho menos personas que cuando choca un avión. ¿No? Entonces, es un riesgo. O sea, en el entorno de vida que tenemos, siempre hay un riesgo. Si ustedes ven protección civil, la información que pueden obtener de protección civil, en el caso de Monterrey, donde yo me encuentro situado, nosotros tenemos 300 puntos de alto riesgo en la ciudad de Monterrey. ¿Sabemos cuáles son? No, pero ahí está. Simplemente donde pasa cualquier tubería de gas es un punto de alto riesgo. Nomás por ponerlo, ¿no? Entonces sí sería bueno. Hay parques industriales donde hay estas medidas, el parque industrial define qué tipo de operaciones y demás. Hay otros, pues, cuestiones, ¿no? El plan de ayuda mutua, por ejemplo, para cuando hay eventos macro de seguridad, tanto creados por el hombre como por la naturaleza, pues ahí se comparte la información de los riesgos que tienes en los sitios para los equipos de primera respuesta, ¿no? Que sepan a qué se enfrentan, sobre todo los bomberos cuando hay un incendio. Entonces es cierto, hay un marco normativo que te pide análisis de riesgo de cierto tipo, pero muchas veces no lo cubrimos y no tenemos, en nuestro país la aplicación de la normatividad está muy restringida por la falta de recursos. La ley ahí está, pero sí es cierto, es una muy buena práctica que deberíamos seguir. Ok. Ahora aquí Edgar Martín nos pregunta, ¿qué validez tiene la constancia ante alguna inspección del gobierno? No, no tiene validez alguna, es simple y sencillamente que los ayudamos a que ustedes verifiquen que están en cumplimiento, o sea, que tienen todo y baja el nivel de riesgo, fue lo que les dije de los beneficios, baja el riesgo potencial de caer en incumplimientos, pero no es validez. Acuérdense que en México se tiene que crear normas para crear unidades de verificación, que esas actúan de alguna manera de acuerdo a la ley de metrología, para verificar el cumplimiento legal y serían aceptadas por gobierno. Eso no se ha hecho. Y como la extensión de esto va a ser este año y el próximo, yo no creo que vaya a generarse una norma, a menos que los avances científicos, la investigación nos diga que esto ya va a ser permanente. Entonces sí creo que se generen normas por país, unidades de verificación, y esto entre ya como una constante de operación obligatoria. Pero de momento no. Ok. Rubén Ruiz nos comenta, si el proceso de retorno es parte de la gestión de riesgos en los sistemas ISO, ¿se convierte en un debe y es sustentable? No, y es auditable, perdón. Sí, lo que pasa es que no se ha definido qué tanto, porque acuérdate que cuando auditamos, por ejemplo, ISO 45001, la parte de sistemas de gestión de seguridad y salud, pues es uno de los elementos que entraría ahorita a evaluarse, es el tipo de riesgo
hacia la operación, pero es muy nuevo. Entonces, ya se tienen tiempos asignados. E imagínate, si estamos poniendo 78 ítems, nada más para verificar cumplimiento de tipo legal. Imagínate en una auditoría cuánto tiempo adicional nada más para verificar la parte de COVID-19. Entonces, sí se va a revisar, eso está claro mientras dure esta pandemia y demás. En la parte de salud, pues también va a ser otro de los temas mientras esto ande por aquí. Es como las campañas de salud que se verifican, de las que vienen de gobierno, ¿no? Contra la influencia, contra la diabetes, la parte de ergonomía, cuestiones de daños a la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, sí se va a revisar, pero es un elemento más. Y bueno, ya se los dije, ahorita si les va a tocar por ahí una auditoría 45,000, o si todavía están con osas en los últimos estertores de osas, va a ser un elemento que les van a verificar. Entonces, no digan que no se los dije, ¿no? Cuando los revisen, ¿no? Ok, aquí Daniel Alberto nos comenta, ¿podrían compartir el link del estudio que comentaron sobre espacios cerrados climatizados y el riesgo de contagio a pesar de la sana distancia? Eso tendría que preguntar, porque el link que tenemos es, o la información que tenemos viene de Alemania. Tengo que preguntar si la puedo compartir o no, porque hay información de la empresa, sobre todo las fuentes de información, a veces son pagadas. Si lo consigo, se los comparto, nada más que les aviso, está en alemán. Lo otro fue una noticia que salió en CNN, ¿sí? Ahí en alguna de las partes salió que también habían hecho el estudio en Estados Unidos, pero no estaba sustentado, era un artículo corto, ¿sí? Ok, aquí Mónica Jazmín nos comenta, en el caso de un centro de trabajo con poca cantidad de trabajadores y gran aforo de personas, ¿cómo determinamos el tamaño de empresa? Esa es muy buena pregunta. Eso tendríamos que revisarlo cuando se hace una solicitud de cotización, porque claro, nosotros decimos, bueno, es la exposición de la gente, ¿sí? Dices, al final el número de días es el tiempo que nos va a tardar estar verificando lo que se implementó en el sitio, desde las medidas de ingeniería, las medidas administrativas, capacitación y demás. Puede ser que sea poca gente, el espacio es pequeño y rápidamente verificamos esto independientemente del número de personas, porque tomamos una muestra, ¿sí? Pero probablemente si el número de personas tiene una variación durante un día de servicio, a lo mejor hay que tomar eso en cuenta cuando se solicita explicar esto, porque a lo mejor tenemos que verificar ese flujo de personas, cómo se le aplican los protocolos cuando acceden a solicitar, ahorita no me imagino que si es el servicio que es, o a pedir un producto, tendríamos que verificar eso, a ver cuánto tiempo, porque no los vamos a auditar a ellos. Estamos verificando la operación y las personas expuestas en la operación. Claro, de rebote es cómo estas personas también exponen a quien los visita. Entonces ahí a lo mejor, aunque tenemos tablas por número de personas, hay que hacer una adecuación para observar esas variaciones de flujo de personas en un día determinado. Pero es bueno el comentario, ¿no? O sea, sí que les recomiendo que lo mencionen cuando Rubén Ruiz, Oye, Rubén Ruiz, ya mándale factura. Sí, Se me hace que es consultor, Rubén, ¿no? Comenta acerca de esta pregunta, dice que la ley de salud dice que debes de considerar el total estimado de la persona que transmiten en un día. Otra vez, Deben considerar el total estimado de personas que transitan en un día, en el caso de los lugares que tienen pocos empleados, pero mucho tránsito de gente. Sí, eso está claro, pero cuando yo doy el servicio, sí, yo hago un muestreo, ¿no? Entonces, y mi muestreo está basado en el número de personas que están operando. Con estas consideraciones, te digo, tendría que agregar algo de tiempo más para observar ese flujo. Pero si, por ejemplo, tienes días pico y en ese día no fui a eso, no voy a ver ese flujo, me explico, porque es muestreo. Por eso es importante que hagan esos comentarios cuando soliciten el servicio, ¿no? Es claro que si ustedes encapsulan a la gente, me acuerdo en los bancos, ¿no? Por cuestiones de seguridad, te tocabas un timbre, entrabas, cerraban, checaban y ahí decidían si te dejaban pasar o no, o esos tiempos. Aquí es lo mismo, ¿no? Llegas, no traes mascarilla
tienes temperatura alta, te fumigan y se abre una puerta salida, ¿no? Y ya ni se expusieron ni te expusiste, ¿no? No puedo imaginar, pero sí, el número de gente sí es importante, pero más que nada puede ser una gran cantidad de gente, pero si todos traen sus medidas preventivas, cuidan la distancia y demás, la probabilidad de contagio es mínima. El problema es la gente que no sigue las medidas preventivas y vienen en grupos muy grandes sin cuidar la distancia. Ese es ahorita de lo que sabemos, ¿no? Tú puedes tener un flujo de personas muy grande, pero tú les pones su distancia y todos traen sus medidas preventivas y tú tienes tus medidas de ingeniería, el riesgo sigue siendo bajo independientemente del número de personas. Claro, ¿qué va a pasar? Que el que venía y recibía el servicio en 15 minutos, a lo mejor ahora se va a hacer hora y media. No sé, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo he tenido que ir 2 veces al banco y para que me atendieran fue 1 hora y cuarto afuera del banco, guardando distancias con todas mis protecciones y todavía ahí me tomaron la temperatura y me dieron sanitizante para entrar. Sí, y no pasó nada. Ese es el tema. El problema fue la gente que se acercaba a querer preguntar cosas. Decía, no, guarde su distancia, señora. Es que esto, guarde su distancia. 3 veces, casi gritándole a la señora, pero venía que quería así, hablarme al oído casi. Le dije, no. ese es el tema, ¿no? Y ahí vas. Entonces tienes que planear con mucho tiempo. Ok, y aquí nos comenta Daniel Alberto sobre los ítems que comenta que deben cumplir las empresas grandes, 75 aproximado. Tengo entendido que solo 15 son obligatorios y el resto son recomendaciones o bien indicar dónde corroborar esto. Esto en la página del IMSS, ahí está, o de la STPS. Ahí te mencionan, pero que yo me acuerde, muchos pues dicen que debes de aplicarlo. Sí, es por ejemplo el gel, dicen que es del 70%. No lo digo yo. Hablan de los tapetes sanitizantes y no dicen que es opcional. O sea, no sé, o sea, puede ser interpretación, pero yo les digo, chequen el listado, el checklist de gobierno, ahí está, y ahí viene lo que se debe cumplir, ¿no? No me acuerdo si en algunos dice que es recomendable, pero casi todos es se debe. A lo mejor estoy equivocado, pero ahí está, porque la pregunta es, si pones 78 y solo 15 son mandatorios, ¿para qué quieren los demás? Y yo te aseguro que si tú presentas tu plan y no traes nada más los 15 mandatorios, no te lo van a aceptar. Bueno, pues aquí Bueno, ya por último. pero no somos la autoridad, ¿eh? No somos la autoridad. Bueno, ya por último, nuevamente Rubén nos comenta ya que para Protección Civil solo pide el plan de retorno y si les muestras que todo está documentado, te lo aceptan. Aunque solo es válido el dictamen que ellos hacen durante la visita de verificación. Sí, hasta que hacen la visita, pero mientras pues te lo aceptaron, ¿no? El tema aquí es cómo estás seguro de que todo está funcionando, de que todo está de acuerdo a. Ese es el valor de una verificación externa, ¿no? El que después de meses y meses no bajaste la guardia o después de que vinieron a la inspección de gobierno, no bajaste la guardia, ya vino gobierno, ya nos olvidamos, ¿no? No, esta es una cosa que debemos tener el estado de alerta todo el tiempo. Y para bien o para mal, siempre que viene un externo, es como que la organización siente que debe de ponerse las pilas, como decimos coloquialmente, ¿no? Pero es lo que les digo, traemos recomendaciones, traemos información actualizada, de tanto en tanto podemos hacerles comentarios si andan un poco perdidos en temas, ahí les podemos comentar, porque nosotros verificamos, ¿no? Fuera de la verificación, si ustedes tienen alguna duda o algo sin que sea consultoría, sí podemos dar una pequeña orientación, ¿no? en los temas, pero para evitar, para mantener la transparencia de esto, pues tratamos de no decirte cómo hacerlo, ¿no? Sino es más bien tú me preguntas de 3 opciones, yo te diría, pues mira, considero mi experiencia que lo más conveniente es esto. En las otras, como ahorita que me preguntan, oye, esto y todo, pues déjame buscar la liga, te paso la liga. O sea, yo no te doy la respuesta. Si puedo, te puedo proporcionar la liga. Te digo que a lo mejor va a estar en alemán. O sea, los podemos guiar un poco, ¿no? En estas cuestiones para mantener la transparencia
y la objetividad cuando decimos que algo es como es. Ok, pues prácticamente son todas las preguntas, todos los comentarios, Eduardo. Sí, en el caso de Rubén, dile que va a ser un libro, no 4, ¿eh? Sí, Ya hay aunque varios. al paso que vamos, a lo mejor lo vamos a contratar a Rubén, ¿no? Es broma, ¿no? Es broma. Pues les agradecemos la paciencia a los que se quedaron, su participación con las preguntas. Estamos a su disposición. Si necesitan que los apoyemos en estos procesos, háganoslo saber. Este webinar se va a repetir si conocen más gente que les interesara o quieren hacer más preguntas, Rubén, otro seminario, y aquí vamos a estar. Pues muchas gracias por el tiempo. Acuérdense, como decimos aquí, en nosotros es protéjanse, manténganse sanos y no bajen la guardia. Ya estamos más para allá que para acá, ¿sí? Más que hay que pensar en 12 meses. ¿Ok? Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Ok, gracias a todos por haber venido y estamos en contacto para la siguiente.